Mi nombre es Valeria, tengo 24 años y desde los 16 he trabajado para costear mis estudios universitarios mientras vivía en casa de mis padres. Hoy celebro mi cumpleaños y estoy haciendo un doble turno en el restaurante para poder llegar con el dinero justo a fin de mes. De repente, mi celular vibra con un mensaje de mi papá. Vendimos tu coche, la familia es lo primero. Gracias por permitirnos que vivas aquí. Ese coche lo compré con mis propios ahorros durante 3 años a mi nombre. Lo que no imaginaba en ese momento era cómo esta traición modificaría por completo mi vida. Antes de seguir con mi relato, me gustaría saber desde dónde me escuchas o lees. Dale me gusta y suscríbete si las dificultades familiares te tocan de cerca. Crecer en el hogar de los Henderson significaba caminar con cuidado bajo la estricta supervisión de mi padre, Robert, un hombre que ejercía un control absoluto sobre el dinero familiar, nuestras rutinas y hasta nuestras pertenencias personales. Papá trabajaba como gerente de ventas en una tienda de muebles local y su cargo solo aumentaba su necesidad de dominar cada aspecto en casa. Mi madre, Diana, quien trabajaba medio tiempo como recepcionista en un consultorio dental, solía justificar la actitud de papá con silencios cómplices y frases como, así es como tu padre demuestra su amor. Luego estaba mi hermano menor, Jake, de 18 años, el consentido de la familia. Jake nunca tuvo que trabajar durante la secundaria porque debía enfocarse en sacar buenas notas para la universidad. Su cuarto estaba lleno de consolas de videojuegos, zapatillas de marca y el último modelo de iPhone, todos regalos de nuestros padres que decían que eran necesarios para que él encajara y triunfara. Empecé a trabajar a los 16 años en Mabel's Diner, primero solo los fines de semana y luego casi a tiempo completo en mi último año. Lo que comenzó como un intento de independencia pronto se volvió el ingreso esperado para cubrir gastos en casa. Papá me obligaba a pagar $400 mensuales de alquiler para vivir en la habitación donde crecí, mientras estudiaba en la universidad comunitaria. Debes aprender a ser responsable, me repetía mientras aceptaba mi dinero ganado con esfuerzo. La universidad comunitaria no era mi primera elección. Había sido aceptada en la universidad estatal con una beca parcial, pero papá me convenció de que pedir préstamos estudiantiles era irresponsable. Mejor quédate en casa, ahorra dinero y ayuda a la familia, insistía. Mientras tanto, alentaba a Jake a postular a prestigiosas universidades privadas en todo el país. Ahorrar para ese automóvil fue mi meta obsesiva durante 3 años. Hacía horas extra, vendía ropa por internet e incluso donaba plasma 2 veces al mes. Cada centavo iba a una cuenta de ahorros que abrí a los 18 años. Papá insistió en ser cofirmante por si acaso, algo que ahora veo como su primer paso para controlar mis finanzas. Cuando finalmente reuní $8,200, encontré un Toyota Corolla usado, confiable y con un kilometraje aceptable. El día que lo manejé a casa fue uno de los más orgullosos de mi vida. Papá me acompañó para asegurarse de que no me engañaran, pero fui yo quien negoció el precio. El coche estaba a mi nombre, aunque papá exigió quedarse con una copia de todos los papeles para sus archivos familiares. Esta costumbre de mis padres de apropiarse de mis pertenencias no era nueva. El dinero que recibí para mi graduación de secundaria de mis familiares se convirtió, sin explicación, en un fondo para las vacaciones familiares. Mi primer cheque grande de bonificación en el restaurante fue utilizado para arreglar el calentador de agua. En cada ocasión, el mensaje era claro. Mis logros y mis cosas no eran realmente míos. Sentía emociones encontradas con todo esto, culpa por desear independencia y resentimiento por ser explotada. Mamá me recordaba constantemente que la familia requiere sacrificios de todos sus miembros. Cada vez que cuestionaba esas reglas, me hacían sentir que mi resistencia era señal de que no los amaba lo suficiente. Mi cumpleaños 25 comenzó con una emoción modesta. Planeaba darme el gusto de cenar en mi restaurante tailandés favorito después del turno doble. Amanda, mi amiga más cercana del trabajo, había prometido llevar pastelitos para el descanso. Pequeñas celebraciones, pero solo para mí. Incluso me di el lujo de comprar un vestido nuevo en la sección de rebajas para usarlo después del trabajo. El único miembro de la familia que realmente me apoyaba era la tía Linda, hermana de papá. A diferencia de él, la tía Linda creía en la independencia y la educación. Ella intentó ayudarme con dinero para la universidad, pero papá bloqueó su oferta, calificándola como una intromisión. Aún así, ella continuó siendo mi confidente, enviándome tarjetas de cumpleaños con pequeños regalos en efectivo directamente a mi lugar de trabajo para que mis padres no los interceptaran. El tío Thomas, hermano de mamá, también había sido testigo de la dinámica familiar durante años. Era un contador exitoso que se distanció de nuestro hogar tras múltiples discusiones con papá sobre el dinero. Mantenía una relación cordial y distante, principalmente durante las reuniones navideñas.
La última Navidad me tomó aparte y me preguntó si necesitaba ayuda para abrir cuentas bancarias independientes. Hay algo raro en las finanzas de tu padre, susurró justo antes de que papá interrumpiera nuestra conversación. Aquella mañana de cumpleaños salí temprano para comenzar mi turno a las 7 de la mañana, procurando no despertar a nadie en casa. Mamá había prometido que sería una celebración sencilla en familia. Sin embargo, en cenas anteriores, mis festejos solían quedar opacados por los logros de Jake o las preocupaciones laborales de papá. Aún así, tenía la esperanza de que este año fuera distinto. Después de cerrar la puerta principal tras de mí, caminé hacia mi auto que estaba estacionado en la calle. El aire fresco de principios de octubre me envolvía mientras me acomodaba al volante y giraba la llave, encendiendo el vehículo que simbolizaba mi pequeño trozo de independencia. No imaginaba que sería la última vez que lo conduciría. Cuando terminó la hora de almuerzo en Mabel's Diner, tomé mi descanso a las 2:30 de la tarde. Mis pies dolían después de 7 horas sin parar y aún quedaban 5 horas más en mi turno doble. Amanda había adornado la sala de descanso con un globo que decía «Feliz cumpleaños» y me regaló un pastelito de chocolate con una pequeña vela de bengala. «Pide un deseo, cumpleañera», me dijo Amanda mientras su cola de caballo rubia se movía con entusiasmo y aplaudía. Cerré los ojos y deseé tener el valor para finalmente ser independiente. Luego apagué la llama. Mientras Amanda cortaba el pastel para compartirlo, mi teléfono vibró en el bolsillo del delantal. El mensaje de papá decía: «Vendimos tu coche esta mañana. Recibimos $4,000 en efectivo. La familia es lo primero. Agradece que te hayamos dejado vivir aquí». Me quedé mirando la pantalla, segura de que había leído mal. Mis manos temblaban mientras escribía. «¿De qué hablas? Ese coche es mío. Lo pagué yo». Su respuesta fue inmediata. «Tu hermano fue aceptado en la Universidad de Preston. Empieza el próximo semestre. El depósito de matrícula ya debería estar pagado». Sentí un nudo en el estómago cuando llegó otro mensaje. Y Jake empieza la universidad. Cubrirá su primer semestre. $5,800 vence esta semana». «Papá, eso no es posible», escribí, elevando la voz lo suficiente para que Amanda me mirara preocupada. «El coche está a mi nombre. ¿Cómo pudiste venderlo? Nosotros nos encargamos del papeleo. Cláusula de emergencia familiar», fue su respuesta críptica. Llegó un tercer mensaje. «Tu madre y yo te hemos apoyado durante años. Es hora de apoyar el futuro de tu hermano». Salí por la puerta trasera del restaurante a pesar del frío y lo llamé de inmediato. Contestó en el cuarto timbre. «No puedes hacer esto», le dije con la voz temblorosa. «Ese coche es legalmente mío. Trabajé para él. Lo pagué yo. El título está a mi nombre». «El título me tiene como cofirmante para emergencias», respondió papá con calma. «Y esto es una emergencia. Jake necesita ese dinero para sus estudios. Tu coche solo estaba perdiendo valor. Tiene sentido financiero». «Vendiste mi coche por $4,000. Vale al menos 7,000. Protesté, recordando el valor que revisé el mes pasado cuando consideraba cambiarlo por otro. «El comprador nos hizo un favor pagando en efectivo». «Sin preguntas», respondió papá con desdén. «Además, aún nos debes por el primer semestre de Jake. Será mejor que hagas horas extras». «No voy a pagar la universidad de Jake», exclamé finalmente. «He estado ahorrando ese dinero para mi propia matrícula y terminar la carrera». La voz de papá se tornó fría. «La familia es lo primero, Valeria. Tu madre y yo sacrificamos todo por ustedes, los hijos. Ahora te toca a ti». La llamada terminó abruptamente, dejándome sin aire en el callejón detrás del restaurante. Mi coche había desaparecido, y con él la independencia que representaba. Ahora también me esperaban miles de dólares más en gastos. Me apoyé contra la pared de ladrillos mientras imágenes pasaban por mi mente: el centro de donación de plasma donde las enfermeras me reconocían, los turnos dobles de los sábados mientras mis amigos disfrutaban de sus fines de semana, las monedas que guardaba en un frasco etiquetado como fondo para el coche y que contaba obsesivamente cada noche. 3 años de sacrificios se esfumaron en una sola mañana sin que yo supiera ni diera mi consentimiento. Cuando regresé a la sala de descanso, Amanda me miró y se sentó junto a mí. «¿Qué pasó?», preguntó, ofreciéndome un vaso de agua. Entre lágrimas le expliqué todo. Su expresión pasó de la confusión a la indignación. «No pueden hacer eso», exclamó. «Eso es un robo». «¿Llamaste a la policía?», preguntó. Ni siquiera lo había pensado. ¿Podría denunciar a mis padres? ¿Debería? ¿La policía tomaría en serio algo así o lo vería como un problema familiar? «Necesito llamar a mi mamá», dije, marcando con los dedos temblorosos. Mamá respondió con su habitual tono distraído. «Valeria, estoy ocupada con los preparativos para esta noche. Los amigos de Jake vienen a celebrar su aceptación».
Mamá, ¿sabías que papá vendió mi coche? Pregunté directamente. Hubo una pausa. Era necesario, cariño. El futuro de Jake depende de esto. ¿Sabes lo selectiva que es Preston? Solo aceptan 90 estudiantes de nuestro estado. Pero era mi coche, repetí, sin entender cómo no podían reconocer algo tan simple. Tu padre se encargó del papeleo, respondió con vaguedad. Dijo que todo era legal. ¿Cómo? El título está a mi nombre. Otra pausa. Tengo una copia de tu firma, para emergencias. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi padre había falsificado mi firma para transferir la propiedad del vehículo. No solo era injusto, era ilegal. Esto está mal, mamá, dije en voz baja. Sabes que lo está. No seas egoísta, Valeria, respondió con voz firme. Después de todo lo que hemos hecho por ti, la comida, el techo, lo que pagamos de alquiler, sacrificios familiares, interrumpí. Exacto, concluyó antes de colgar. Quedé paralizada en la sala de descanso hasta que Caroline, la encargada de turno, asomó la cabeza. El descanso terminó hace 10 minutos, Valeria. La mesa 6 está pidiendo más café. Con movimientos automáticos me levanté, ajusté mi delantal y regresé al comedor. Durante las siguientes 4 horas me moví por mi turno como un espectro, tomando órdenes, entregando platillos, cobrando propinas que ahora destinaría al transporte básico en lugar de mis estudios. Varios clientes habituales notaron mis ojos llorosos, pero desvié sus preocupaciones con sonrisas forzadas propias de un mesero. A las 7:30 marqué la salida, recogí mi bolso de la taquilla y me quedé en la entrada, observando la lluvia que comenzaba a caer. En cualquier otro día, habría corrido hacia mi auto, encendido la calefacción y disfrutado unos minutos en mi refugio antes de manejar a casa. Pero hoy me puse la capucha y caminé bajo el aguacero. Los 1.8 kilómetros hacia casa de mis padres parecían interminables, mientras cada gota se mezclaba con las lágrimas que por fin me permití derramar. Al llegar a nuestra vivienda suburbana de 2 pisos, mi uniforme estaba completamente empapado. Mis zapatos chirriaban con cada paso y el maquillaje que había aplicado hacía horas ya se había borrado. A través de la ventana del comedor los veía, mi familia reunida alrededor de la mesa de roble, iluminada por la cálida luz de la lámpara colgante. Jake ocupaba el lugar que normalmente era de papá, con una sudadera de la Universidad de Preston que seguramente había comprado ese mismo día. Mamá servía un enorme pastel de chocolate, mi favorito, aunque con un glaseado azul que decía «Felicidades, Jake». Familiares y algunos amigos de mi hermano llenaban las sillas restantes. Una pancarta de futuros graduados de Preston decoraba la pared. Me quedé bajo la lluvia observando la escena varios minutos, sintiéndome una extraña, como si fuera la intrusa en una familia que no era la mía. Nadie parecía notar que no estaba allí, o si lo hacían, no interrumpían la celebración. Mi cumpleaños, ese día, había quedado totalmente opacado. Respiré profundo y abrí la puerta principal. La charla se detuvo al entrar. El agua formó un charco sobre el piso de madera. «Valeria», exclamó mamá horrorizada por mi aspecto. «Estás empapada y dejando todo mojado. ¿Por qué no llamaste para que te recogieran?» La miré incrédula. «¿Con qué auto, mamá?» Un silencio incómodo invadió la habitación. Los amigos de Jake se removían incómodos en sus asientos. «¿Dónde estabas?», preguntó papá, como si hubiera llegado tarde a la fiesta de Jake, en lugar de volver de un turno de 12 horas en mi cumpleaños. «Trabajando como siempre los martes y luego caminando bajo la lluvia porque alguien vendió mi auto», respondí con voz sorprendentemente calmada. La tía Linda, sentada cerca de la puerta de la cocina, nos observó a mí y a papá con desconcierto. «Ah, Robert, ¿de qué habla?» Papá se aclaró la garganta y se puso de pie para controlar la situación. «Este no es ni el momento ni el lugar, Valeria, tenemos visitas. Ve a cambiarte y únete a la celebración. Jake tiene noticias emocionantes». «Ya sé la noticia», contesté sin moverme. «Universidad de Preston. La matrícula del primer semestre es $5,800 y debo pagarla esta semana». Jake levantó la vista de su teléfono, mostrando confusión. «¿Qué? Pensé que el fondo universitario lo cubría». «Lo hace», respondió papá rápido. «Tu hermana solo está siendo dramática. Está molesta porque tuvimos que liquidar algunos activos». «¿Te refieres a mi coche?», lo desafié. «Lo compré con mi propio dinero. Ese es un activo». El tío Thomas dejó caer el tenedor sobre el plato. «Robert, ¿vendiste el auto de Valeria sin su permiso?» «Fue una decisión familiar», afirmó papá con seguridad. «No», repuse. «No lo fue. No me preguntaste ni me avisaste hasta que ya estaba hecho». «No veo cuál es el problema», intervino Jake, encogiéndose de hombros. «Puedes comprar otro. Además, siempre estás trabajando». La indiferencia ante 3 años de esfuerzo encendió algo dentro de mí. Avancé más hacia el comedor. El agua goteaba de mi ropa sobre la alfombra beige que mamá tanto cuidaba.
Lo importante es que ese auto es mío, legalmente mío, pagado con mi dinero, dinero que gané trabajando 30 horas semanales mientras estudiaba a tiempo completo. Mi voz fue subiendo con cada palabra. Y papá falsificó mi firma para venderlo. Tras mi acusación, varios familiares se mostraron sorprendidos. El rostro de papá palideció. Es una acusación grave, murmuró tío Thomas. Es la verdad, respondí mirando fijo a papá. Mamá ya lo confirmó. Todas las miradas se volvieron hacia mi madre, que de repente parecía muy interesada en reorganizar los platos del pastel. Fue una situación de emergencia, insistió papá. Como padres de Valeria tenemos ciertos derechos. No sobre mi propiedad, interrumpí. Tengo 25 años. Vives bajo nuestro techo, replicó papá. Comes nuestra comida. Yo pago el alquiler, grité. $400 al mes por vivir en mi antigua habitación, además de los gastos de servicios y comida. Jake parecía realmente sorprendido por esta información. Tal vez nunca se había cuestionado de dónde venía o a dónde iba el dinero familiar. ¿Y ahora esperas que cubra casi $6,000 de la matrícula de Jake? Pregunté, conteniendo la frustración. Ese dinero lo he estado guardando para poder terminar mis propios estudios. La expresión de papá se volvió dura, con esa misma mirada que había visto tantas veces en mi niñez, la que siempre anticipaba una consecuencia. Tu hermano tiene todo un futuro por delante, dijo con tono severo. Estudiar en Preston le abrirá muchas puertas. Tú solo estás perdiendo el tiempo en esa escuela comunitaria. Su comentario, tan cruel y despreocupado, hizo que todos en la mesa guardaran silencio. Incluso Jake bajó la mirada, visiblemente incómodo. Robert, intervino tía Linda en voz baja. Eso fue muy injusto. La vida no siempre lo es, replicó papá con brusquedad. La familia debe estar por encima de todo. Valeria tiene que entender su papel en esto. Sentí que algo se rompía por dentro, pero no era algo que doliera. Era como si al fin me estuviera liberando de cadenas invisibles que me habían atado durante años. He estado sosteniendo a esta familia desde que tenía 16, dije en voz baja. Les he entregado miles de dólares. He pospuesto mis planes. He trabajado en lugares que ustedes jamás considerarían dignos solo para aportar algo en esta casa. Papá chasqueó la lengua con desprecio. Todos trabajan, todos aportan. ¿De verdad? ¿Jake también? Pregunté, mirando directamente a mi hermano. ¿Alguna vez ha entregado un cheque de pago? ¿Paga renta? ¿Planea trabajar mientras estudia en Preston como yo lo hice mientras estudiaba? Eso no es lo mismo, interrumpió mamá. Jake necesita enfocarse completamente en sus estudios. ¿Y yo no? Respondí. La injusticia, tan clara ahora, me golpeó como un peso acumulado por años. Me han quitado todo durante tanto tiempo, mientras él ha recibido todo sin esfuerzo. Te hemos dado un hogar, gritó papá, perdiendo el control. Qué ingrata eres después de todo lo que hemos hecho por ti. No pienso darles ni un centavo para pagarle la universidad a Jake, afirmé, sorprendida yo misma de la firmeza en mi voz. Eso no va a suceder. El comedor quedó en completo silencio. Los amigos de Jake bajaron la vista. Algunos familiares intercambiaron miradas incómodas. Papá se levantó con lentitud y su tono descendió a un susurro amenazante. Entonces haz tus maletas. Para mí ya no existes. Robert, exclamó mamá, boquiabierta. Lo digo en serio, insistió él, señalando las escaleras. Si no vas a cumplir con tu obligación con esta familia, ya no eres parte de ella. Recoge tus cosas y vete esta misma noche. En otras épocas habría sido el momento en el que me derrumbaba, ofrecía disculpas y aceptaba las condiciones para evitar más conflictos. Me habría sentido culpable y resignada, como si mi deber con la familia justificara cualquier sacrificio. Pero no esta vez. Está bien, dije con calma. Papá parpadeó, confundido por mi reacción. ¿Qué? Está bien, haré mis maletas, me voy. Me giré hacia las escaleras, pero antes de subir, miré a todos los rostros en la mesa. Y Jake, felicidades por Preston. Espero que valga todo esto. Subí lentamente las escaleras, escuchando los murmullos que surgían abajo. Mamá, alterada, decía, Robert, haz algo. Y papá, sin inmutarse, respondió, se le pasará. Ya vendrá a disculparse. Pero no entendían que algo dentro de mí había cambiado. La hija que siempre se rendía, la que ponía la paz familiar por encima de su propia dignidad, ya no estaba dispuesta a continuar en ese rol. Entré a mi habitación, saqué la maleta más grande que tenía guardada bajo la cama y empecé a vaciar los cajones. No sentía miedo ni ansiedad, solo una serenidad extraña y clara. Desde el piso de arriba, aún se escuchaba el eco de la celebración, incómodo al principio, pero luego retomado como si mi salida no hubiese sido más que un incidente menor. Oí la risa de Jake y la voz entusiasta de papá, contando anécdotas sobre la universidad, claramente ensayadas ese mismo día.
Fui empacando con eficiencia, ropa para el trabajo, algunas prendas formales, dejando atrás recuerdos de adolescencia y todo lo que no podía cargar. Cuando la primera maleta se llenó, saqué una bolsa de lona del armario y seguí organizando mis cosas. Sabía que mis documentos personales serían esenciales para independizarme. Abrí el cajón del escritorio donde guardaba mi pasaporte, mi tarjeta del Seguro Social y mi certificado de nacimiento. Estaba vacío. Un frío estremecimiento recorrió mi cuerpo. Papá los había tomado. Seguramente lo hizo después de vender el auto, anticipando que podría revelarme. Sin ellos, conseguir alojamiento o empleo sería más difícil. Tomé el celular y le escribí a tía Linda. ¿Puedes venir arriba? Necesito hablar contigo en privado. Mientras esperaba su respuesta, seguí empacando artículos de tocador y mis dispositivos electrónicos. Por suerte, siempre llevaba mi computadora portátil al trabajo o a clases, así que estaba segura. Poco después, un toque suave en la puerta anunció su llegada. Abrió con cautela y entró, cerrando tras de sí. ¿Qué sucede, Valeria?, preguntó, mirando mis maletas a medio llenar. Papá vendió mi coche sin avisarme, falsificó mi firma, y ahora espera que pague los estudios de Jake con mis ahorros. Le resumí sin rodeos. Cuando le dije que no, me echó, así que me voy. Tía Linda se dejó caer sobre la cama, claramente afectada. «¿Esto no está bien?», murmuró. «¿Y a dónde vas a ir?». «Puedo quedarme con Amanda por un tiempo», respondí mientras doblaba ropa. «Pero necesito tu ayuda». Papá se llevó mis documentos, mi acta de nacimiento, el seguro social, y no sé qué más pueda haber hecho con ellos. Su expresión se ensombreció. «¿A qué te refieres con eso?», pregunté mientras la inquietud crecía en mi interior. Recordé que en Navidad el tío Tomás había insinuado que algo no cuadraba con las finanzas de papá, y desde siempre él había insistido en ayudarme con todos los trámites financieros, declaraciones de impuestos, solicitudes de becas e incluso préstamos estudiantiles. La tía Linda vaciló antes de hablar en voz baja. «Llevo años con preocupaciones, Valeria. Tu padre siempre ha sido muy controlador con el dinero, incluso cuando éramos pequeños. Pero últimamente me ha pedido prestadas sumas importantes en varias ocasiones, con explicaciones vagas sobre gastos inesperados». Esas palabras no hicieron más que confirmar los temores que venía alimentando. «Necesito verificar algo», le dije, encaminándome hacia la puerta. «¿Podrías seguir guardando mis cosas? Vuelvo enseguida». Bajé silenciosamente las escaleras mientras la fiesta seguía animada en el comedor. Me escabullí hacia la oficina de papá, una habitación donde rara vez se nos permitía entrar. El cajón del escritorio donde conservaba sus documentos estaba cerrado, pero yo recordaba que de niña descubrí que escondía la llave pegada a badas bajo el escritorio con cinta. Revisé el lugar exacto y ahí estaba. Abrí el cajón con manos firmes y comencé a tomar fotos con mi teléfono. Extractos bancarios, estados de cuenta de tarjetas, solicitudes de préstamos. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Mi nombre figuraba como titular en cuentas de crédito que jamás abrí. Documentos de préstamos con mi firma, o al menos una imitación convincente, fechados en días en los que yo había trabajado todo el día en el restaurante. Mi número del Seguro Social aparecía en movimientos financieros que jamás autoricé. Había sido víctima de robo de identidad, por parte de mi propio padre. Vi transferencias que apuntaban a apuestas, con retiros desde cajeros cercanos a casinos. También encontré el estado de la cuenta educativa de Jake, una cuenta prácticamente vacía mucho antes de su ingreso a Preston. Todo cobraba sentido. No había dinero para su matrícula porque papá lo había gastado, y ahora pretendía que yo cubriera el hueco. De inmediato guardé copias digitales y las envié tanto a mi correo como al de la tía Linda. Luego redacté una carta detallada explicando todo lo que había descubierto. Imprimí 3 copias, una para dejar en casa, otra para ella y otra para el tío Tomás, quien como contador sabría manejar mejor la evidencia. Cuando regresé a mi cuarto, la tía Linda ya casi había terminado de empacar. «Encontré algo», le dije, mostrándole la evidencia en mi celular. «Papá usó mi identidad para abrir líneas de crédito. Hay préstamos a mi nombre». Ella se llevó una mano a la boca, horrorizada. «Voy a dejar una copia de todo esto», añadí, entregándole uno de los sobres. «Esto explica su insistencia porque yo pagara la matrícula de Jake. No hay ningún fondo universitario. Quizás nunca lo hubo. Esto tiene que denunciarse», dijo ella con determinación. «Esto es un delito grave, Valeria, aunque sea tu padre». Asentí. «Lo sé, pero primero necesito salir de esta casa sin problemas. ¿Puedes entregar esto al tío Tomás por mí?», le pedí, pasándole el tercer sobre. «Y por favor, ¿podrías pedirme un Uber? Ya no tengo coche». Mientras ella gestionaba el viaje, tomé mi celular y le escribí a Amanda. «Es urgente, necesito un lugar para quedarme, te explico luego». La respuesta llegó de inmediato. «Te esperamos, ya abrí el vino». Hice un último repaso por mi habitación asegurándome de no olvidar nada importante.
Me detuve frente a las tarjetas de cumpleaños sobre el tocador. Ninguna era de mi familia. Todas venían de amigos y compañeros del trabajo. Las guardé en mi bolso como recordatorio de quien realmente me valoraba. La app de Uber mostraba que mi conductor estaba a 5 minutos. Era momento de enfrentar a mis padres una última vez. Bajé con las maletas. En la sala, Jake abría tarjetas de felicitación y leía en voz alta los cheques que encontraba dentro. La ironía era demasiado amarga. Él recibía regalos mientras a mí me robaban lo que era mío. Me voy ahora, anuncié con firmeza desde la entrada. Mamá levantó la mirada, sorprendida de verdad, como si nunca hubiese creído que me atrevería a irme. Valeria, no digas tonterías. ¿A dónde piensas ir? Eso ya no es algo que debas saber, respondí tranquilamente. Pero antes de irme, quiero que sepas que descubrí lo que papá ha estado haciendo con mi identidad y mi crédito. Papá se puso blanco como una hoja. Jake dejó de revisar sus cartas. No tengo idea de qué estás hablando, dijo papá, fingiendo ignorancia, aunque su expresión lo traicionaba. Las tarjetas, los préstamos, todo a mi nombre y sin mi conocimiento, proseguí. Ya tengo pruebas, incluyendo copias de las firmas falsas. Papá se levantó de golpe. Escúchame bien. No, lo interrumpí. Tú vas a escuchar. Hice copias de todo. Dejé un sobre la mesa del recibidor. Lo que ocurra después depende de cómo enfrentes esto. ¿Me estás amenazando? Rugió él con la voz alzándose peligrosamente. Te estoy dando la oportunidad de enmendar las cosas, aclaré, empezando por devolverme el auto y mis papeles personales. Mamá se acercó con cautela, su rostro tenso. Hija, por favor, hablemos con calma. Los problemas familiares deben resolverse dentro del hogar. Esto dejó de ser un simple asunto familiar en el momento en que papá robó mi identidad, repliqué con firmeza. Pero estoy dispuesta a no llevarlo más lejos si me regresan el vehículo y cancelan todas las cuentas ilegales que están a mi nombre. El rostro de papá se transformó rápidamente, mostrando ira, desconcierto y luego cálculo. Siempre has sido exagerada, nadie va a creerte más que a mí. No necesito que me crean, contesté, levantando mi teléfono para mostrarle las fotos. La evidencia habla sola. Justo en ese momento sentí la vibración que anunciaba que el Uber había llegado. Tienen hasta mañana para decidir qué harán, concluí. Mamá me sujetó del brazo, suplicante. Por favor, no hagas esto. Hoy no, es un día importante para Jake. La mención de esa celebración, que eclipsaba mi cumpleaños, fue la gota final. Le quité la mano con suavidad. También es mi cumpleaños, mamá. Cumplí 25 hoy, pero ya veo que no valía la pena recordarlo. La tía Linda apareció junto a mí y tomó una de mis maletas. Voy a acompañarte hasta la puerta, Valeria. Mientras girábamos para salir, mamá alzó la voz con desesperación. Si cruzas esa puerta, no esperes poder volver. Me detuve en el umbral y la miré una última vez. Nunca me sentí realmente bienvenida aquí. Solo me toleraban mientras les fui útil. Papá se mantuvo en silencio, sin duda evaluando el daño que mis descubrimientos podrían causarle. Jake nos miraba, atónito, como si apenas comenzara a entender que su mundo privilegiado podía tambalearse. Sin decir nada más, salí a la noche, dejando atrás esa casa que nunca fue un verdadero hogar, y a una familia que nunca me respetó como persona. El conductor del Uber tomó mis maletas y las colocó en la cajuela. Tía Linda me abrazó fuerte. Estoy orgullosa de ti, me susurró. Llámame mañana, vamos a resolver esto. Desde la ventana del auto, observé cómo mi antigua casa se hacía más pequeña con cada metro. El sobre que había dejado en la entrada con todas las pruebas sería encontrado en la mañana, y el impacto empezaría a hacerse sentir. Y a pesar de todo, por primera vez en años, sentí un atisbo de libertad. El pequeño apartamento de Amanda me recibió con una copa de vino tinto, tal como prometió, y un sofá cama impecablemente preparado. Cuando le conté todo lo que había ocurrido, su rostro pasó por el asombro, la indignación y finalmente la tristeza. Tu papá ha estado usando tu identidad, murmuró. Eso es un delito federal, puede ir a prisión. Lo sé, asentí y de pronto toda la tensión contenida se soltó. Empecé a llorar. Lloré por todo lo que había aguantado durante tantos años. Amanda me sostuvo con fuerza, furiosa por mí, dolida por todo lo que me habían hecho. Hiciste lo correcto, me repetía mientras me abrazaba. No te dejaron alternativa. Finalmente, agotada, me rendí al sueño en su sofá. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes, pero lo puse en silencio. No estaba lista para lidiar con ellos todavía. A la mañana siguiente, la luz se colaba a través de las cortinas delgadas del apartamento. Era un nuevo día, y con él una nueva realidad, sin hogar, con fondos limitados, por suerte en una cuenta que papá no controlaba,
sin auto y con una tormenta familiar a punto de estallar. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía clara respecto a quién era y lo que valía. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas, 10 de mamá, 4 de papá, 2 de Jake y una de tía Linda. Los mensajes de texto llenaban la pantalla, pero los ignoré. Primero, necesitaba café. Amanda se había ido a su trabajo temprano, dejando una nota con su llave de repuesto y diciéndome que me sintiera en casa. Me duché, me cambié de ropa y me preparé para enfrentar lo que venía. Al revisar los mensajes, vi las típicas frases manipuladoras de mamá. Llama urgente, no puedo creer que le hayas hecho esto a tu padre. Estamos decepcionados, te criamos mejor. Vuelve a casa ahora, hablemos esto como familia. Jake solo había escrito, ¿qué está pasando? Papá está perdiendo la cabeza, pero el mensaje de tía Linda era distinto. Me reuní con Thomas esta mañana. Vimos todo. Llámame cuando puedas, estamos de tu lado. La llamé al instante y respondió de inmediato. ¿Estás bien? Sí, estoy en casa de Amanda, le aseguré. ¿Tuvieron noticias de ellos hoy? Tu padre llamó a medio mundo, dijo con tono sombrío. Está diciendo que estás teniendo una crisis emocional, que todo esto es porque tienes envidia de Jake. Solté un suspiro largo. ¿Y Thomas? ¿Qué dijo al ver los papeles? Está furioso, respondió ella. Lo calificó como robo de identidad y fraude financiero. Las firmas falsificadas son contundentes. Está dispuesto a ayudarte a iniciar el proceso legal si decides hacerlo. Quedamos en encontrarnos en su oficina a las 11. Pasé las siguientes horas haciendo listas, reemplazar documentos oficiales, buscar monitoreo de crédito, encontrar dónde vivir, transporte, todo lo necesario para reconstruir desde cero. La caminata hacia la oficina de mi tío, ubicada en el centro, duró unos 25 minutos. Tiempo suficiente para ordenar mis pensamientos, respirar profundo y prepararme para el siguiente paso. El aire fresco de octubre tenía algo liberador, como si con cada bocanada expulsara los años de tensión vividos en casa. El tío Thomas me recibió con un abrazo inusualmente afectuoso antes de conducirme a su despacho. La tía Linda ya se encontraba allí, sentada junto a una mujer que me presentaron como Patricia Logan, una abogada especializada en casos de suplantación de identidad y amiga de la familia. He revisado toda la documentación que me enviaste, comenzó el tío Thomas con tono directo. Es detallada y bastante alarmante. Tu padre ha abierto a tu nombre 3 tarjetas de crédito y ha solicitado 2 préstamos personales. En total, ha generado una deuda que supera los $27,000. Esa cifra me hizo sentir como si el piso se moviera bajo mis pies. ¿Cómo fue posible que hiciera todo eso sin que me diera cuenta? Tenía acceso a tu correspondencia, conocía tus datos personales y sabía lo suficiente sobre tus horarios para interceptar cualquier notificación importante, explicó Patricia con serenidad. Además, probablemente contaba con el silencio o la complicidad de algunos miembros de la familia, creyendo que jamás lo denunciarías. Eso nos lleva a una decisión difícil, intervino el tío Thomas con cuidado. ¿Cómo deseas proceder? Hay diferentes rutas y cada una con sus propias consecuencias. Patricia me explicó mis alternativas. Podía presentar una denuncia formal ante las autoridades y las agencias de crédito, lo cual pondría a mi padre en riesgo de enfrentar cargos penales. También estaba la opción de intentar una resolución privada, exigiendo que transfiriera toda la deuda a su nombre, me devolviera lo que era mío y firmara un acuerdo legal. La tercera opción era asumir la deuda como propia, para mantener la paz familiar. Esa última opción ni siquiera está sobre la mesa, afirmé, con una determinación que no había sentido en años. Esa no es mi deuda. No pienso cargar con sus errores. Me alegra que lo digas, dijo la tía Linda con aprobación. No deberías. Quiero intentar primero la vía intermedia, añadí después de una pausa. Pues, que tenga una oportunidad para remediarlo, pero con condiciones claras y por escrito, y debe ser inmediato. Una postura justa, asintió Patricia. Puedo redactar una carta formal especificando las pruebas y los términos que deberá cumplir para evitar acciones legales. Mientras Patricia trabajaba en el documento, el tío Thomas me ayudó a iniciar los trámites para proteger mi identidad. Congelamos mi crédito en las principales agencias, abrimos nuevas cuentas bancarias y elaboramos una lista de todas las cuentas fraudulentas que debían cerrarse. Hay algo más que deberías saber, dijo el tío Thomas con cierta incomodidad. Tu padre te ha estado manejando mal sus finanzas durante años, más allá de lo que te ha hecho a ti. Me pidió $8,000 el año pasado, supuestamente para el fondo de estudios de Jake, y otros 12,000 más, divididos en 3 préstamos distintos, añadió la tía Linda. Siempre con excusas confusas y urgencias que nunca explicó bien. La imagen de la situación se volvía cada vez más oscura. ¿Tiene problemas con el juego, cierto? Pregunté, recordando los movimientos bancarios en los alrededores del casino Riverside que había visto. El tío Thomas bajó la mirada, asintiendo.
Todo indica que sí. Hay retiros frecuentes en cajeros cercanos al casino, y algunos cargos de tarjetas coinciden con esa zona. Eso explicaría su desesperación por obligarte a pagar la matrícula de Jake. Es peor de lo que imaginé. Intervino la tía Linda con visible molestia. Usó tu historial financiero impecable para cubrir sus vicios y cuando ya no pudo más, intentó transferirte la responsabilidad de la educación de Jake porque ya se había gastado los ahorros. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Amanda. Tu hermano acaba de llegar al restaurante preguntando por ti. Se le nota nervioso. ¿Qué hago? Después de una breve reflexión, respondí. Si estás solo, puedes decirle dónde estoy. Pero si vino con papá, dile que hoy no estás trabajando. Amanda confirmó que Jake estaba solo. Avisé a la tía Linda y al tío Thomas que posiblemente se nos uniría en breve. Poco después, Patricia regresó con el borrador de la carta. El documento detallaba, de forma clara y jurídica, las pruebas del fraude, incluyendo las cuentas abiertas indebidamente, los préstamos y los pasos para evitar acciones penales. Devolver el auto o su equivalente en dinero, entregar mis documentos personales, asumir legalmente las deudas en su nombre y firmar una declaración aceptando su culpabilidad. Esto es perfecto, comenté tras leerlo. Está claro y no es negociable. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Al abrir, el tío Thomas reveló a Jake parado en el umbral, con la misma sudadera de la Universidad de Preston que llevaba la noche anterior. Tenía una expresión perdida. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó, mirando desconcertado a todos en la sala. Papá está diciendo cosas sin sentido y mamá no para de llorar. ¿Por qué están todos tan raros? Toma asiento, Jake, le dije con serenidad. Hay muchas cosas que necesitas saber sobre cómo papá ha manejado el dinero. Durante casi una hora le explicamos lo sucedido. El fraude, las deudas, el problema con el juego. Le mostramos los documentos. Al principio se defendió con frases como «Papá jamás haría eso», pero poco a poco su actitud cambió. La evidencia era abrumadora. No había forma de negarla. Finalmente, con voz baja, preguntó «¿Entonces, no existe el fondo universitario?» Y también vendió su coche sin permiso para cubrir la matrícula universitaria. Esa es la realidad. El tío Thomas ya lo corroboró. Tu hermana ha estado sosteniendo económicamente a la familia durante años, mientras tu padre desperdiciaba y gestionaba mal el dinero. Jake se quedó callado, tratando de asimilarlo todo. Pensé que reaccionaría con enojo, incredulidad o que me acusaría de exagerar. Pero en lugar de eso, levantó la vista con una expresión sincera de culpa. No lo sabía, murmuró. Durante todo este tiempo, solo asumí que lo que nos decía era cierto. Asumiste lo que todos nosotros creímos, le respondí. Papá sabe cómo hacer que parezca convincente. Jake se incorporó de golpe. Tenemos que regresar a casa. Esta mañana lo escuché decir cosas extrañas. Hablaba de arreglar todo antes de que se descontrole. No entendía a qué se refería, pero ahora estoy preocupado. Patricia me pasó el documento que había preparado. Si vas a hablar con él, lleva esto contigo. No olvides que tú tienes la ventaja. Tienes evidencia clara de delitos cometidos. La tía Linda se ofreció a llevarnos en su auto. Durante el camino, Jake nos relató el caos que siguió a mi salida. Cuando leyó tu carta, papá enloqueció. Empezó a destruir papeles, borrar correos. Mamá solo preguntaba una y otra vez qué estaba pasando, pero él decía que no tenía opción y que lo hizo por necesidad. Esta mañana estaba hablando por teléfono con un hombre que parecía un prestamista de esos peligrosos, prometiéndole dinero antes de que terminara el día. Todo se aclaró. Papá tenía problemas de juego. Las deudas seguramente habían traspasado los bancos y ahora involucraban a prestamistas informales. Mi partida y la evidencia que dejé lo hicieron entrar en pánico. Al llegar a la casa, el ambiente era extrañamente silencioso. Mamá abrió la puerta con los ojos llorosos y una expresión tensa. Está en su oficina, dijo sin mirarnos directamente. No ha salido desde que Jake se fue. Jake y yo intercambiamos una mirada preocupada. La tía Linda dio un paso al frente. Diana, tenemos que hablar todos juntos. Robert ha creado una situación que afecta a toda la familia. La postura rígida de mamá se desmoronó un poco. No sé qué pensar, confesó. Robert no me has explicado nada. Solo dice que Valeria está tratando de destruirnos. Eso no es cierto, dije con firmeza. Estoy tratando de protegerme del delito que él cometió en mi contra. Hay una gran diferencia. Nos trasladamos a la sala principal, donde le expliqué lo sucedido a mamá. A medida que Jake y la tía Linda respaldaban cada punto, su incredulidad se transformó en consternación. No tenía idea, repetía con voz baja. Él siempre ha controlado todo lo económico. Nunca me mostró nada. Y ese es precisamente el problema, comentó el tío Thomas. Controlar completamente las finanzas de una pareja es una forma de manipulación.
A pesar de nuestras voces en la sala, la puerta de la oficina permanecía cerrada. Jake se acercó y habló en voz alta. Papá, necesitamos conversar. Todos. Ahora. Nada. Probó la manija. Cerrada con llave. Sentí un escalofrío. Papá, dije acercándome, tenemos una solución. Queremos hablar contigo sobre cómo manejar esto. Silencio absoluto. Mamá, temblando, trajo la llave de repuesto. Jake abrió la puerta y lo encontramos encorvado frente a su escritorio, metiendo documentos en la trituradora con desesperación. Ya es tarde, dijo sin mirarnos. Arruinaron todo. La semana siguiente fue una tormenta de asesoría legal, reparaciones financieras y confrontaciones familiares. Me quedé en el apartamento de Amanda, que se convirtió en mi refugio mientras el drama se intensificaba. La mañana posterior al enfrentamiento, la tía Linda me llamó con una narración muy vívida de lo ocurrido en la casa. Cuando llegué, tu mamá estaba llorando en la cocina. Thomas estaba afuera gritándole al teléfono sobre fraudes y traiciones. Y tu padre estaba en el porche pidiendo a los vecinos que le prestaran dinero. Imagínate eso. Todo el castillo de naipes se había derrumbado. Con mi salida y la verdad expuesta, papá ya no podía mantener su red de mentiras y deudas. La desesperación lo llevó incluso a suplicar a los vecinos, inventando historias de urgencias financieras. ¿Y mamá? Pregunté. Está en estado de shock, creo. No deja de repetir que no sabía nada. Y la verdad, le creí. Papá siempre la mantuvo al margen de cualquier detalle financiero. A medida que el tío Thomas analizaba a fondo los documentos que había fotografiado, la magnitud del problema se volvió más evidente. No solo había usado mi identidad, también acumuló deudas con prestamistas informales, solicitó adelantos de efectivo de tarjetas para pagar otras y vació por completo el fondo universitario de Jake, además de agotar las cuentas de retiro de él y mamá. Esto es un caso típico de adicción financiera, me dijo el tío Thomas durante una de nuestras llamadas. Un ciclo de destrucción donde cada solución es más desesperada que la anterior. El primer paso fue resolver lo del coche. Tras recibir la carta de Patricia que detallaba las posibles consecuencias penales, papá entregó los datos del comprador. Un conocido de las mesas de póker había comprado mi Toyota por una suma muy inferior a su valor real. Era evidente que sospechaba que algo andaba mal en la transacción. Con el respaldo del tío Thomas como testigo, enfrenté al comprador con pruebas de que la venta se había hecho sin mi consentimiento. No quiero meterme en líos, dijo el hombre, visiblemente incómodo. ¿Qué te parece si te regreso el coche y me das los mismos $4,000 que pagué? El vehículo tenía un valor de mercado de $7,200, así que el tío Thomas respondió con firmeza. Tras una negociación tensa pero efectiva, acordamos que recuperaría mi auto y él me daría $2,000 adicionales como compensación. No era lo ideal, pero después de todo lo perdido, era un pequeño triunfo. 3 días después del conflicto en casa, un sobre de Manila fue dejado en la puerta del apartamento de Amanda. Jake lo entregó en silencio. Dentro estaban todos mis documentos personales, acta de nacimiento, tarjeta del Seguro Social, pasaporte y diploma de secundaria. Todo había sido recuperado de los escondites en los que papá los había guardado. El proceso con las cuentas fraudulentas fue más complejo. Con la ayuda de Patricia, presenté denuncias de robo de identidad a cada institución financiera implicada. Aunque algunas cooperaron de inmediato, la mayoría pidió primero una denuncia formal ante la policía. Aquí es donde debes decidir cuánto estás dispuesta a arriesgar, me dijo Patricia durante una reunión en su oficina. Presentar cargos oficiales podría llevar a que tu padre enfrente tiempo en prisión. La decisión me pesó. Luchaba entre la fidelidad familiar inculcada durante años y la necesidad urgente de protegerme. Pero no fue hasta que Jake apareció de improviso en el apartamento de Amanda, 5 días después, que mi determinación se solidificó. Revisé mi historial crediticio, como recomendó el tío Thomas. Dijo sin rodeos. Papá también ha estado usando mi nombre. Hay 2 tarjetas que yo jamás abrí. La revelación me dejó atónita. Ya no era solo yo la víctima. Jake también había sido utilizado, solo que mantenido en la ignorancia por su posición de hijo favorito. La situación había escalado más allá de los límites aceptables. Tomamos la decisión de acudir juntos a la policía. Fue entonces que conocimos a la detective Sara Guzmán, quien tomó nuestro caso con una actitud profesional que contrastaba con el torbellino emocional que habíamos vivido. Casos como este se están volviendo comunes, nos explicó. Los miembros de la familia son los responsables más frecuentes de este tipo de delitos porque tienen fácil acceso a la información privada y creen que los vínculos familiares les darán inmunidad. Con los informes policiales en curso, las entidades bancarias y financieras empezaron a eliminar los cargos de nuestros historiales crediticios. La deuda no desaparecía. Mi padre aún debía responder por ella, pero al menos nuestro buen nombre y nuestra salud financiera quedarían a salvo. Una semana después de que me fui, Jake me llamó para contarme que la Universidad de Preston había anulado su inscripción.
El cheque del depósito había sido rechazado por fondos insuficientes, cerrando la puerta a su futura universidad soñada. En realidad me siento aliviado, me confesó, para mi sorpresa. He estado reflexionando sobre todo, tú trabajando y luchando por todo, mientras yo recibía todo sin esfuerzo. No fue justo. No fue tu culpa, le dije con sinceridad. Tú no diseñaste este sistema. No, pero me beneficié de él y nunca cuestioné nada, admitió. Voy a inscribirme en la universidad comunitaria por ahora. Buscaré empleo y quizá logre transferirme a la estatal el próximo año con una beca. Su actitud frente a esta crisis me dio una esperanza renovada. Quizá, al final, esta ruptura familiar provocaría una transformación positiva. La reacción de mamá fue evolucionando. Al principio, sus mensajes estaban llenos de reproches, acusándome de haber destruido nuestra familia. Pero con el paso de los días comenzaron a llegar preguntas sobre aspectos financieros que ella nunca había comprendido. Al quinto día me llamó. Su voz sonaba distinta. Hice una cita con un asesor financiero, me dijo con inseguridad. También solicité un empleo de medio tiempo en la biblioteca. Necesito aprender a valerme por mí misma. Eso está muy bien, mamá, respondí con genuino orgullo. Es un gran paso. Tu padre no lo está manejando nada bien, agregó. Está furioso. Culpa a todos, menos a sí mismo. Dice que si hubiéramos sido más comprensivos, él habría podido arreglarlo todo. Era la típica excusa de alguien atrapado en su propia adicción. Otro intento de justificar lo injustificable. Otro pedido más de encubrimiento. Reconocí la manipulación al instante. No había nada que arreglar, mamá, le respondí con firmeza. Todo estaba roto desde el principio. Él tomó sin pedir permiso y sin tener un plan. Lo entiendo ahora, susurró. Debí haber hecho preguntas desde el principio. La reacción directa de papá llegó 7 días después de mi partida. A medida que la policía y los acreedores comenzaban a presionarlo, su comportamiento se volvió errático y desesperado. Primero fueron mensajes furiosos acusándome de traidora. Luego intentó manipularme con promesas de reconciliación si detenía la investigación. Y finalmente, cuando todo lo demás falló, apareció en la puerta del apartamento de Amanda exigiendo hablar conmigo. Amanda le negó la entrada sin vacilar. Tras unos momentos de insistencia, él se marchó, lanzando amenazas sobre divulgar a todo el mundo lo que yo había hecho. Su último intento de reconciliación llegó en forma de un correo electrónico confuso, enviado a mí, a Jake, a mamá, a la tía Linda y al tío Thomas al mismo tiempo. He hecho todo lo posible por esta familia, decía. Cada decisión que tomé fue por el bienestar de todos ustedes. Lo del juego fue un esfuerzo por resolver problemas momentáneos de liquidez. Si tan solo me hubieran tenido más fe, podría haber arreglado todo. En lugar de eso, destruiste nuestra familia por cuestiones de dinero. ¿De verdad vale tanto? Valeria, soy tu padre. Te di la vida, te ofrecí un hogar. ¿Y así me lo pagas, poniendo a tu hermano en mi contra, humillándome frente a los vecinos, llevando a la policía a inmiscuirse en nuestros asuntos personales? Te pido que reconsideres esto. Aún podemos resolverlo internamente. La familia debe ser lo primero. Las palabras eran tan previsibles y manipuladoras que solo me provocaron lástima. El hombre que había gobernado nuestra casa con control financiero y chantaje emocional durante años simplemente no comprendía por qué sus antiguos métodos ya no surtían efecto. Ninguno de nosotros respondió. Jake, el tío Thomas y yo guardamos silencio. Mamá fue la única que envió una respuesta breve y formal. He consultado a un abogado. En adelante, por favor, diríjase a mí, a través de su oficina. Hacia el cierre de esa primera semana, logré firmar el contrato de arrendamiento de mi propio departamento gracias a que la tía Linda actuó como avalista, ya que mi historial de crédito seguía en proceso de recuperación. Era un estudio modesto, pero era completamente mío. Por primera vez en mi vida tenía un espacio donde no debía nada a nadie. Mi primer sueldo tras la ruptura familiar fue depositado directamente en una cuenta bancaria nueva, abierta a mi nombre y fuera del alcance de mi padre. Cada centavo era ahora mío, y la libertad de decidir sobre él resultaba embriagadora, después de años de entregar ingresos al pozo sin fondo de las finanzas familiares. Amanda me ayudó a instalarme, organizando conmigo mis pocas pertenencias. Me disculpé, sintiéndome avergonzada de lo básico del lugar. Una cama usada, una mesa pequeña con 2 sillas, una estantería improvisada con bloques y tablas. Esto es todo, me corrigió Amanda con una sonrisa. Porque es tuyo, porque lo elegiste tú. Y tenía razón. Ese apartamento no era solo un lugar físico, era una declaración de autonomía, una señal de que por fin había retomado el control de mi vida. Aquella primera noche, en mi nuevo hogar, sentada sola, me permití reconocer el torbellino de emociones que me atravesaban. Sentía alivio por haber escapado de la manipulación, enojo por los años perdidos, tristeza por las fracturas familiares y, sobre todo, un orgullo inesperado por haber trazado mis propios límites. No sabía exactamente qué me esperaba, pero por primera vez yo era quien elegía el camino.
6 meses después de dejar la casa de mis padres, bajo una lluvia que sentí como purificadora, mi vida se había transformado por completo. El pequeño estudio se había convertido en un hogar real, decorado con piezas de segunda mano que reflejaban mi estilo, no el de mis padres. Mi situación laboral también había dado un giro. Gracias a la recomendación de la tía Linda, conseguí un puesto administrativo en la firma legal de una amiga suya. El cambio fue como respirar aire limpio, horarios regulares, un ambiente profesional estable y oportunidades reales. Aún aceptaba algunos turnos los fines de semana en el restaurante para acelerar mis ahorros, pero ahora lo hacía por elección, no por obligación. El bufete ofrecía un programa de reembolso parcial de matrícula, lo que me permitió retomar mis estudios de administración con menos presión económica. Durante mi evaluación de los 3 meses, mi jefe comentó: "Tienes un don natural para tratar con los clientes. ¿Has pensado en certificarte como paralegal? La empresa puede apoyarte". Por primera vez pude imaginar un futuro construido sobre mis habilidades y deseos, no solo sobre la necesidad de sobrevivir. Ese nuevo margen financiero también me permitió adquirir un coche mejor. Cambié mi viejo Toyota por un Honda más moderno, comprado a través de un préstamo legítimo a mi nombre. Esta vez, la operación fue clara, legal, sin engaños ni intermediarios familiares. Mi relación con mi familia se redefinió. Papá enfrentó cargos por el robo de identidad. Llegó a un acuerdo que incluyó libertad condicional, asesoría financiera obligatoria y pagos de restitución. Perdió su trabajo como gerente y, aunque seguía culpándome, a mí por las consecuencias de sus actos, yo mantuve distancia total. No había rencor, solo necesidad de protegerme. Con mamá, el vínculo fue más complejo. Seguía en contacto, pero sus mensajes evolucionaron con el tiempo. Del reproche inicial pasó a mostrar respeto. Nuestro primer encuentro fue en una cafetería, 3 meses después de todo. Se veía más vieja, más real. Ya no era la sombra complaciente de antes. Estaba tratando de construir una vida con sus propias manos. He iniciado el proceso de separación legal, anunció sin rodeos. Me lo dijo con firmeza, sin dramatismos. El consejero financiero me ayudó a ver lo tóxico que era todo entre nosotros, añadió. Es un paso importante, respondí, sorprendido pero genuinamente dispuesto a apoyarla. ¿Cómo lo estás manejando en la práctica? Trabajo 30 horas a la semana en la biblioteca, dijo con una chispa de orgullo en la voz. Y me mudé a un apartamento modesto cerca del trabajo. Tu padre sigue en la casa intentando venderla para cubrir las deudas. Nuestra relación empezó a reconstruirse desde una base distinta. No se trataba de una cercanía impuesta por los lazos de sangre, sino de un respeto nuevo, construido entre dos adultos que compartían historia, pero que ahora elegían, con libertad, cuánto querían estar el uno en la vida del otro. Nuestras llamadas semanales, aunque breves, se volvieron más auténticas. Ya no estaban marcadas por la culpa ni por expectativas que implicaran sacrificarse sin condiciones. La evolución de Jake fue, sin duda, el cambio más inesperado. El adolescente arrogante que una vez conocí había dado paso a un joven reflexivo que enfrentaba la decepción con una madurez sorprendente. Community College no es lo que pensaba, me confesó en uno de nuestros almuerzos mensuales. Pero el profesor Wilson, el de ética empresarial, es brillante. Estoy considerando especializarme en contabilidad, tal vez con enfoque en la prevención del fraude. La ironía no se nos escapó. Que su experiencia con los engaños financieros de papá lo llevara a ese camino parecía casi poético. Jake tenía ahora un empleo en una librería del barrio, cubriendo sus propios gastos y aprendiendo finanzas personales con la ayuda del tío Thomas. Nuestra relación de hermanos, antes desequilibrada por el favoritismo familiar, se volvió más equitativa y real. En un momento de franqueza, Jake me dijo: "A veces no puedo creer lo ciego que fui. Años en los que tú trabajabas sin parar y yo solo recibía". Estabas repitiendo el patrón, le respondí. Todos lo hicimos, solo que tú tuviste más tiempo para no cuestionarlo. La terapia también se volvió esencial en mi proceso de sanación. Me ayudó a identificar esas creencias arraigadas que me hacían sentir culpable por poner límites o decir no. La doctora Melissa me explicó en una sesión: las dinámicas familiares como la tuya crean un condicionamiento profundo. La idea de que debes sacrificarte constantemente por los demás no se desarma de la noche a la mañana. Con el tiempo, aprendí a distinguir entre dar por amor y dar por obligación. La voz interior que solía decir sí a todo comenzó a ser reemplazada por una conciencia más firme de mis necesidades y capacidades. El tío Thomas me guió con paciencia mientras reconstruía mi historial crediticio y desarrollaba hábitos financieros sanos. Para él, la educación financiera no era un lujo, sino una herramienta de protección. Saber manejar tu dinero, me decía mientras armábamos mi primer presupuesto real, es una forma de autodefensa, sobre todo para las mujeres, a quienes muchas veces se les desalienta a aprender sobre esto. La tía Linda seguía siendo mi pilar más sólido.
Ella había reconocido las dinámicas disfuncionales de nuestra familia mucho antes que yo, y me ofrecía cada semana no solo una cena, sino una representación viva de lo que una relación familiar sana podía ser. Siempre me vi reflejada en ti, me confió una noche. Fuerte, responsable, dispuesta a dar. Pasé media vida intentando ganarme el afecto de tu padre, hasta que entendí que ese juego estaba diseñado para que yo nunca ganara. Con la cercanía de mi próximo cumpleaños, el número 26, que marcaría un año desde el día en que todo cambió, me encontré reflexionando sobre el camino recorrido. La celebración que estaba organizando no tenía nada que ver con las reuniones descuidadas o eclipsadas por dramas ajenos del pasado. Reservé un espacio privado en mi restaurante favorito e invité a las personas que habían sido clave en mi reconstrucción. Amanda, la tía Linda, el tío Thomas, mi terapeuta, colegas de ambos trabajos e incluso Jake y mamá. Dejé claro que esa invitación no incluía a papá. Rodeada de personas que respetaban mis límites y celebraban mi evolución, me di cuenta de cuánto había cambiado mi concepto de familia. Ya no era un vínculo automático basado en la sangre, sino una elección sostenida por el respeto y el cuidado real. Quiero proponer un brindis, dijo la tía Linda, levantando su copa con una sonrisa. A Valeria, que tuvo el valor de alejarse de aquello que la hería y de acercarse a todo lo que podía sanarla. Los aplausos llenos de sinceridad y el afecto cálido que me rodeaban en esa sala eran una forma de riqueza que, hasta hace un año, no sabía que existía. Vínculos elegidos por decisión y no por deber. Conexiones construidas sobre el respaldo mutuo, no sobre sacrificios unilaterales. Esa noche, al volver a mi hogar, mi propio espacio, silencioso pero lleno de significado, me senté a contemplar lo que el último año me había enseñado. La travesía desde la sumisión hasta la autodeterminación me obligó a enfrentar verdades duras. Descubrí que aquellos que aseguraban amarme muchas veces se beneficiaron de mi responsabilidad emocional, que el mantra de la familia primero había sido usado como una herramienta para doblegarme, y que el amor real no exige desangrarse para demostrar lealtad. Aprendí, quizás con más dificultad que cualquier otra cosa, que perdonar no siempre implica volver a abrir las puertas. Pude soltar el enojo y la tristeza hacia mi padre sin tener que permitirle un nuevo acceso a mi vida. Acepté la paradoja de que pudo habernos querido de verdad y, sin embargo, nos utilizó para satisfacer su necesidad de control y su adicción a la negación. Las heridas no habían desaparecido por completo. Todavía sentía el dolor sordo por esa imagen de familia que nunca existió. A veces me sorprendía ese antiguo reflejo de culpa cuando decidía priorizarme, pero ya no gobernaban mis decisiones ni definían mi valor. Justo cuando me preparaba para dormir, mi teléfono iluminó la habitación con un mensaje de un remitente desconocido. Feliz cumpleaños, Valeria. Espero que un día comprendas que todo lo que hice fue por esta familia. Papá. 6 meses antes, esas palabras me habrían arrojado de nuevo a una tormenta de angustia, explicaciones internas y justificaciones. Pero esa noche simplemente lo leí. Lo reconocí como un intento más de reactivar las viejas dinámicas, no como una señal de cambio verdadero. Y no contesté. La sanación, comprendí, no consistía en obtener validación de quienes me hirieron. Se trataba de crear una vida tan plena que su validación ya no fuese necesaria para mi paz interior. Los límites que había trazado no nacían del rencor, sino de una necesidad profunda de proteger lo que con tanto esfuerzo estaba reconstruyendo. Eran muros de contención para una vida basada en comunicación honesta, respeto compartido y una convicción revolucionaria, que mi valor no dependía de cuánto podía renunciar por otros. Al amanecer siguiente, la luz entraba suavemente por las cortinas que yo misma había escogido. Me desperté rodeada de cosas que había elegido, en un hogar que era fruto de mi esfuerzo. El día traía trabajo significativo, clases que me acercaban a mis metas y la compañía de personas que me apreciaban por lo que era, no por lo que podía darles. Y entendí que eso, esa calma, esa autonomía, era verdadera riqueza. No el dinero acumulado, sino la capacidad de construir una vida fiel a mis valores. Mi camino, por doloroso que había sido, me había llevado a un lugar valioso. Un espacio interno donde podía empezar a descubrir quién era yo, sin la carga de sostener a todos los demás. Un terreno fértil donde podía dejar atrás la máscara de la hija ejemplar, de la hermana servicial, de la salvadora silenciosa. Avanzando, me llevé conmigo una nueva definición de familia, aquellas personas que te ayudan a expandirte, no las que te exigen achicarte para encajar en su molde. Porque a veces el acto más poderoso de amor propio es simplemente alejarse de quienes no pueden verte más allá de lo que les das. ¿Te ha tocado marcar límites con familiares que se aprovecharon de tu entrega? Me encantaría leer tus experiencias en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar que está bien poner su bienestar primero. Gracias por acompañarme en este recorrido. Y recuerda,
La familia de verdad es la que celebra tu crecimiento, no la que se alimenta de tu sacrificio.